Sintoniza la frecuencia que transforma la sociedad. Sintoniza Educación y Sociedad. Por el Deber Streaming, un espacio para aprender y compartir. Bienvenidos a Educación y Sociedad, el espacio abierto por el Deber para la innovación educativa y la transformación social. El miércoles pasado hablamos sobre las redes sociales y la incidencia que tienen en la juventud junto a César del Castillo, periodista y coordinador de la carrera de periodismo en la Unifrance. Quedó un tema pendiente, las fake news, qué son y cómo inciden en la sociedad. Damos la bienvenida a César nuevamente y le preguntamos, ¿qué se entiende por fake news? Hola Juan Manuel, muchas gracias. A ver, técnicamente y desde el punto de vista académico, valga la pena una precisión, los estudiosos del tema dicen hay que hablar de desinformación, ¿no? Porque fake news es una marca que ha sido utilizada en su momento por el señor Trump para precisamente afectar la credibilidad de los medios, entonces se ha separado académicamente el término, aunque en el lenguaje popular se utiliza con frecuencia fake news. ¿Qué es una fake news? Es un contenido digital premeditadamente preparado para hacerlo circular en diferentes redes sociales de acuerdo a los algoritmos, a los destinatarios específicos a los que se les quiere llegar, con algo que afecte su emoción. Una de las características de estos contenidos es que afectan tu emoción, van directo a tu corazoncito más que a tu raciocinio y te obligan, te motivan a reaccionar, ¿no? Entonces quieren incidir en tu conducta, te llaman el call to action. Comparte, participa, evita que esta verdad sea ocultada, no sé, sal a las calles, lo que sea. Entonces, es un contenido digital premeditadamente elaborado para afectar la conducta de una persona o de un determinado grupo social con información o con datos que son falsos o que en el más amable de los términos son engañosos. En el fondo, los que promueven este tipo de noticias falsas lo que buscan es debilitar la confianza que tiene la sociedad en los medios de comunicación. Sí, de hecho eso ha ocurrido en varios procesos electorales. Hay estudios que ratifican, por ejemplo, cómo ha operado Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos, cómo ha trabajado Bolsonaro en Brasil y cómo inclusive se ha trabajado también en el referéndum del Brexit en Inglaterra. 3 estudios que se han realizado a propósito de los hechos políticos de 2016 que han despertado la alerta de periodistas, de académicos, sobre esta que es parte de los problemas de la sociedad. Junto a este tipo de informaciones hay también un grupo de trolls o de perfiles falsos que comparten, interactúan y le dan más fortaleza, más visibilidad a estas noticias. Claro. Quiero mencionarte un ejemplo. Hay un señor que se llama Carlos Merlo en México. Él ha tenido en alguna oportunidad la gentileza, si se quiere, demostrar cómo trabajaba. Y él mostró que tenía 17 agencias de muchachos contratados con buena paga para estar todo el día publicando todo tipo de contenidos en Twitter, en Instagram y de todo aquello. Y de acuerdo a quién le pagaba, bueno, ellos por ejemplo, reforzaban una candidatura en las elecciones de México o afectaban a la otra, ¿no? Y Merlo decía, yo tengo 17 agencias de estas, mis principales clientes son los políticos, tengo 5,000 o 6,000, creo que eran periódicos digitales falsos, por los que hacía circular todo tipo de contenidos. Y bueno, entre otras cosas decía, hasta el día de hoy hay 1 millón de mexicanos que gracias a todo lo que nosotros hacemos siguen creyendo que Paul Walker no ha muerto, sino que está preso en una cárcel de México y todavía lo están buscando. Hablas del interés político que hay detrás de estas noticias falsas, de estas fake news. ¿Hay algún otro interés o fundamentalmente son los políticos los que buscan vincularse con estas redes?
Lo que pasa es que el tema político es muy sensible porque se supone que el político tiene la vocación de servir a la sociedad y, por ejemplo, pide el voto de la gente para llevar a la sociedad a un mejor destino. Entonces, que un político utilice esto es verdaderamente repugnable. Pero pasa en todos los países, incluyendo Bolivia. Hay otro tipo de contenidos, por supuesto, ¿no? Y eso se ha vivido en la pandemia, ¿no? Cuando se desata todo el tema de la COVID-19, la Organización Mundial de la Salud alerta y dice: estamos con pandemia y estamos con desinfodemia. Es decir, hay demasiada información falsa, imprecisa y engañosa sobre el virus. Por favor, hacemos un pedido a todos para que no seamos parte del problema, seamos parte de la solución. Pero en la medida en que este fenómeno se descontroló, también se descontroló la circulación de todo tipo de contenidos. Y entonces la OMS dijo: ya no estamos en desinfodemia, estamos en pandemia por desinfodemia, es decir, descontrolado. ¿En qué ha derivado esto? Resistencia a las vacunas, curas milagrosas, engaños de todo tipo, con un tema tan sensible como era la lucha contra el COVID-19. Bueno, más allá de todo eso, caemos con demasiada facilidad en creer en estas noticias e incluso compartirlas. Si tenemos que hacer un freno a estas noticias falsas, ¿qué tenemos o qué pasos debemos seguir para decir hasta aquí? ¿Cómo lo detenemos? Lo primero que tenemos que hacer como sociedad es dejar de ser tan impulsivos, porque como en algún momento mencionamos, este tipo de contenidos lo primero que hacen es afectar tus emociones. Entonces, por ejemplo, si una persona estaba enferma con COVID y no había, como en determinado momento no existía un protocolo determinado, no se sabía qué era, cómo era, bueno, la gente entraba a Google y buscaba cura contra el COVID y bueno, había desde bicarbonato con limón hasta dióxido de cloro y la gente en esa particular circunstancia que estaba viviendo, pues probaba de todo. Después, las evidencias científicas han demostrado que mucha gente se ha envenenado, se ha intoxicado, todo. Pero lo hizo ¿por qué? Porque vio que un médico, supuesto médico profesional, estaba probando determinado tratamiento. Es decir, hubo mucho engaño. Entonces, lo primero que tenemos que aprender nosotros al relacionarnos con determinado tipo de contenidos es tratar de ponerle un freno a la emoción. Todo lo que te afecta positiva o negativamente tiene que despertarte la duda. Porque si me refuerza en exceso o me ataca en exceso, quiere decir que algo hay detrás. Entonces, uno es eso. Y dos, la estrategia de verificación más sencilla del mundo es copy-paste. Cuando tú agarras y ves una frase que te motiva, te emociona, te altera, cópiala. Ponla en el buscador de Google y haz Enter. Y vas a ver dónde se ha publicado, quién ha publicado. Si en este momento te digo, por ejemplo, no sé, que Bolivia se ha descubierto un reservorio de gas gigante, te emociona, dices, oh, buenísimo. Pero si copias esa frase y la pones en el buscador de Google y ves que eso se ha publicado en lo que nadie sepa.com, no. Pero si se ha publicado en El Deber, entonces... Agradecemos a César del Castillo, periodista y coordinador de la carrera de periodismo en la Unifrance, por ponernos más claridad respecto a esta pandemia de la desinformación, como nos decías. Nosotros continuaremos en Educación y Sociedad tratando más temas de interés. Aguárdenos y síganos en YouTube.